Buenas chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha Sí, bien. se escucha. Excelente. ¿Quieren ir prendiendo las cámaras? Que ahí esperamos 2, 3 minutitos más. ¿No? Hola, ¿se escucha? Bueno, sí, te escuchamos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Escucha? Hola Pachi, sí, te escuchamos. Esperamos un cachito si quieren y arrancamos o estamos. Como quieras.
Bueno, ¿cómo andan los valientes? Las valientes. ¿Cómo vienen? ¿Bien? Buenas tardes. Bueno, los que puedan, ya saben, traten de prender la cámara. Antes de arrancar, ¿cómo vienen? Porque ya la semana que viene, o sea, hoy los que no tuvieron la magistral de la mañana con Alfon, bueno, ya la semana que viene es toda la semana donde cada uno en su comisión vamos a estar repasando los temas, y después nos va a quedar la maratón, el jueves antes del examen, que bueno, como les habrán dicho y contado, hacemos un repaso de las cuestiones más importantes de la materia en 4, 5 o hasta 6 horas, depende si ya se habilitan los mates o no. Pero bueno, la idea es hacer un repaso. Cuéntenme cómo vienen. Las caras. La cara de Rocío es... y la cara de Anto... Me delata. A ver, ¿vienen con las lecturas medianamente al día? Habiéndolas leído aunque sea una vez. Hay varios sí y hay falta de movimiento de una cabeza que es no ahora. Lucía, que está por ahí, Constanza y Jocelyn, ¿cómo vienen? Hola, profe. Sí, estoy bien. Más o Bueno. menos leí, pero no me falta saber bien el tema. A ver, ¿por qué les digo? Esto es importante. Primero porque faltan 2 semanas para el examen. Un poquito más de 2 semanas. Con lo cual, si han hecho una lectura y han llevado más o menos, han cursado y han hecho, no es que no tienen ni idea de nada. El tema es que ellos va llegando la fecha del examen y se llenan de preguntas y a veces, bueno, es complicado porque es mucho, nosotros sabemos también que es mucho. Y por eso es importante el tema de la centralidad o de comprender cuáles son los puntos específicos o los nudos que tienen cada una de las lecturas obligatorias. Entonces, que eso es importantísimo que lo tengan en claro y que además eso les va a permitir algo que yo sé que les cuesta y que no lo van a hacer seguramente, pero se los voy a decir. Esta semana, en las cursadas, lo que tienen que hacer es preguntar. O sea, todas esas cosas que les andan dando vueltas y tienen dudas, las tienen que preguntar porque esta semana que viene nosotros vamos a eso. Es decir, no tiene sentido que recitemos o andemos repasando cada uno de los temas, sino la idea es trabajar sobre los puntos conflictivos específicos o sobre algunas cuestiones que tienen que unificar. Yo me acuerdo de la última clase que estuve allá, decíamos el tema de cómo ir relacionando algunas cuestiones que están muy relacionadas. Entonces, anótense, tómense ese trabajito y lleven todas las dudas, porque muchas de las dudas que van a tener los que se animan a preguntar les van a servir a los que no se animan también. Y el consejo con la maratón, siempre, si ustedes no leyeron o piensan que el último día van a leer la materia, no vayan. Ahora, si ustedes ya leyeron la materia, ese día vayan. ¿Y por qué? Esto, los chicos que lo han visto. Nosotros, todo lo que vayamos a tomar, ese día lo vamos a marcar. No le vamos a decir cuál es la pregunta, pero esos temas se van a marcar todos. Quien haya estudiado se va a dar cuenta casi de las preguntas, porque siempre nos pasa eso. O de las cosas que nosotros hacemos más hincapié, eso cuando Alfonsino repite algo y lo repite, y lo repite, y lo repite en una clase y vuelve, bueno, tiene que ver con eso, así que aprovechen. Yo sé que Semana Santa no van a estudiar mucho, pero la semana que viene traten de hacerlo. Hoy vamos a ver 2 lecturas, vamos a dejar lo último nada más para la otra semana y para repasar, que son centrales en uno de los periodos que es complicado, y donde en general ustedes vienen con una carga de conocimiento, porque todos los episodios que ocurren a partir de la Revolución de Mayo ustedes los vieron,
yo siempre les decía el otro día, desde el jardín de infantes, cuando a algunos nos tocaba disfrazarnos de negritos candomberos, porque no teníamos otra alternativa y nos mandaban siempre lo mismo, la verdad, y Ana se ríe, pero es la verdad, años y años hasta que llegué a ser San Martín fue. Pero, entonces son cosas que nosotros nos han repetido, las hemos visto, que las tenemos incorporadas. Lo que pasa es que nosotros acá tenemos dos lecturas sobre las que se va a trabajar, que nos dan otra visión, especialmente de la primera etapa, de la primera década revolucionaria, con lo que es la lectura de Di Meglio, y una segunda etapa, donde nosotros vamos a analizar esa segunda década revolucionaria, que es conflictiva, con la lectura de Ternavasio, muy conflictiva, pero además con una conceptualización que es muy distinta. O sea, yo siempre pongo el ejemplo e insistimos, la anarquía del año 20, la anarquía del año 20. Nosotros tenemos incorporados que en el 20 se disolvió el cabildo, se disolvió, estalló todo por los aires y era la anarquía. Y la verdad es que no era anarquía, porque ahí lo que hubo una revalorización de las instituciones provinciales, pero bueno, eso lo vamos a repasar con las lecturas hoy. Entonces, dos lecturas que son interesantísimas. La de Di Meglio es muy hasta revolucionaria, diría, porque nos cambia toda la conceptualización, tiene que ver con entender también que durante mucho tiempo la construcción de la nacionalidad se hace también con una escritura y con una construcción de una historia y de un relato, donde se invisibilizaban muchas cuestiones, se invisibilizaban actores, se invisibilizaban sectores sociales, entonces vemos cómo Di Meglio nos trae toda una serie de situaciones que son interesantísimas y que nosotros muchas veces no las veíamos o se veían con otra visión. Así que, como decía José Ingeniero, argentinos a las cosas, arrancamos con la lectura de Di Meglio. Por favor, pregunten, en caso de duda. Y yo sé que no lo digo más porque de la tal edad no tengan el diccionario al lado, pero sí googleen las dudas de las lecturas. Tratemos de ir llevándolo porque la primera, que es la de Di Meglio, tiene varios subtítulos y cuestiones para ver. Así que bueno, arranquemos. Arranca aquí, no, Mili. Seguro no. Sí. Vamos. Estás con fritura, Mili. Otra cosa que delata la edad, porque eso lo escuchaba en la casa de mis abuelos. Eso. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto. Ahí está. Estoy en el trabajo, entonces hice como un injerto de auriculares y de cosas que había acá. Así que bueno, puede fallar. Bueno, vamos a empezar con la lectura. Es una lectura bastante larga, así que vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible para que no quede nada sin ver. Primero, como un panorama, fíjense que es una lectura que abarca muchos años, entonces el autor quizás en una parte va en orden cronológico y de repente vuelve al principio, entonces capaz que la primera vez que la leen les resulta un poco confuso eso, así que bueno, ténganlo en cuenta para arrancar. La lectura, por si no la tienen ahí a mano, se titula Algunas claves de la revolución en el Río de la Plata, y empieza, el primer subtítulo se llama Años agitados. En esta parte, lo que ustedes tienen que saber es, la primera parte de este subtítulo, el autor habla del contexto externo, ¿sí? ¿Qué sucedía fuera de lo que era América? Entonces tenemos lo que destaca el autor en primer lugar es la invasión francesa a la península ibérica, ¿sí? En 1808, que provoca, mejor dicho, la prisión de Fernando VII, ¿sí? Lo que termina en una crisis de la monarquía. Eso como contexto externo. Y después, dentro de América, el autor menciona dos cosas.
menciona que surgen varias agitaciones. Una de ellas es la aparición del carlotismo, y lo explica brevemente, que es un movimiento que propone la regencia de la hermana de Fernando VII. Y por otro lado, habla el autor de la formación de 2 juntas autónomas en el Alto Perú, que fueron reprimidas. Ese es el contexto general que da el autor. Sepan que van a tener que, para entender todo esto, ir a las guías y ir a otro material bibliográfico, porque no les va a alcanzar con esto solo, ¿sí? Saber qué pasaba fuera del virreinato y dentro del virreinato también. En esta parte se habla de un concepto que es muy importante que lo tengan. También se van a tener que nutrir de otras lecturas para poder comprenderlo bien, que es el de retroversión de la soberanía a los pueblos, ¿sí? Esta idea de la vuelta al poder del pueblo, ¿sí? Para reemplazar el poder, ¿sí? Si no hay rey en España, ¿qué pasa? Este poder vuelve al pueblo. Entonces, después lo van a encontrar seguramente en las guías o en otras lecturas, que esto viene de la mano de todas las ideas modernas, de las nuevas concepciones. Sí, van a seguramente mencionar el contrato social como de Rousseau, como una idea que toma parte para la construcción de esta idea. Así que esto ténganlo en cuenta. Búsquenlo, si algo no queda claro de esta idea, pregúntenlo, porque es importante para entender todo lo que viene después en la Revolución. Después, bueno, el autor nos habla de que dentro del Virreinato del Río de la Plata tenemos 2 eventos, si se quiere, importantes, que ustedes ya los conocen. El Cabildo del 22 de mayo y el Cabildo del 25 de mayo. Del Cabildo del 22 de mayo dice que este Cabildo decide la destitución del virrey y la formación de una junta de gobierno. En principio, dice el texto, con este mismo virrey a la cabeza de la junta. Y por otro lado, fíjense que hace una mención muy cortita de cada evento, así que vuelvan a revisarlo y a completarlo con otras lecturas. El 25 de mayo, por otro lado, una movilización en el Cabildo, apoyada, dice el autor, por el regimiento de patricios, obligan a renunciar al virrey y se impone una nueva junta sin esta participación de las viejas autoridades. Y luego se invita a los pueblos a que envíen diputados y se envía una expedición al norte. ¿Sí? Esto es lo que básicamente habla de estos 2. Sí, Pachi, ¿querías decir algo? No, ahí marcar una cosa que nosotros la marcamos en las clases del jueves, pero que ahí, eso que les marcaba Mili, de que tienen que acudir a otras cosas, porque ahí, en todos esos antecedentes que tienen, los famosos hechos de ruptura del orden colonial. O sea, acá ustedes arrancan la lectura y es como que ya se rompió. O sea, ya vienen con la asamblea. Todos los antecedentes que dan motivo a hablar de la ruptura del orden colonial van previamente dándose. Están englobados en esta primera parte de la lectura que, como dijo Emilio, los tratan así, medio por arriba, pero son cruciales. Y lo de la retroversión es entrar en el cabildo, además, chicos. Es fundamental entender ese concepto, porque más allá de que hay 4 posturas, esa postura no es solo, es utilizada de antes, es una discusión de antes que se da, algunos hablan inclusive de que aparece la teoría del padre Suárez y demás, pero en el cabildo se habla de esto también. Entonces, de esta primera parte, tengan en claro esas cuestiones. ¿Cuáles son los hechos de ruptura? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué aparece todo así tomado a la ligera por ahí en esta primera parte de la lectura, en esta introducción? Porque a partir de ahí sí vamos a poder visualizar otras cosas. El tema de las milicias, que ahí se los marcaba, no es un tema menor, es importante.
Es una cuestión que ustedes antes la damos por hecho, pero bueno, además de ser de los hechos de ruptura, tienen incidencia en todo el proceso que va a venir, y le dejo seguir a Miri porque eso lo explica mejor que yo. Bueno, siguiendo con la lectura, el autor habla de el conflicto, de una evolución en el conflicto. Fíjense que en un principio los enemigos, por así decirlo, y así lo llama el autor, fueron las autoridades coloniales. Más adelante, el conflicto pasó de ser un levantamiento contra estas autoridades a ser una lucha entre americanos y españoles, ¿sí? El texto dice que ya había tensiones entre ambos y que a partir de ahí salen a la luz, digamos, estas tensiones. Después, ahora los voy a hacer participar, a ver si están con la lectura a mano y están atentos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál era el objetivo de los revolucionarios? A ver, no hace falta que tengan la lectura, piénsenlo. A ver, ni una idea. ¿Constituir un gobierno? Bien, el autogobierno. Ese como el principal objetivo. Muy bien. No sé quién habló porque justo estoy del celu y no les puedo ver los nombres, pero está bien. Yo quería preguntar si también entre los objetivos, así como destacables, podemos decir la renuncia del virrey para que se volviera a España. Claro, pero conforma esta idea principal que es el autogobierno, ¿sí? La misma palabra lo dice, autogobierno, un gobierno propio, ¿sí? Como el objetivo más general de todo que va pasando por diferentes estadios. Que ahora vamos Necesariamente a hablar de eso. necesitaba irse el virrey además para la conformación. Y lo que marca Lucía ahí, que es la formación de Constitución e Independencia, esto va a aparecer, el concepto va a aparecer mucho después. Más allá de, a ver, no es un concepto que aparece acá. Aparece, después vamos a tener la Junta Provisional, pero el concepto de Constitución e Independencia va a aparecer en algunos miembros de la Junta Provisional, especialmente en Mariano Moreno, pero es un concepto que se va a construir más adelante. O sea, hasta que nosotros, por así decirlo, contundentemente no se llama la Asamblea del año 13, no tenemos la conceptualización esa de que se buscaba una Constitución de Independencia. Y bueno, acá, de esto que veníamos hablando, el autor dice que si bien el objetivo era el autogobierno, en principio este objetivo era dentro de la monarquía, ¿sí? Hasta el regreso del rey. Y luego pasa a ser algo un poco más ambicioso, ¿sí? Que tiene como objetivo un cambio político y social ligado a las figuras de la Junta. Entonces acá tenemos, siguiendo el texto, dos posiciones. La posición de Moreno y la posición de Saavedra. El texto dice, Moreno adopta una postura más radical que significaba una completa transformación del régimen, ¿sí? Que se basaba en que el rey no era legítimo porque los americanos no consintieron que él fuera soberano, ¿sí? Sino que él se interpuso mediante una conquista. Y Saavedra, por otro lado, era una posición más moderada, ¿sí? Saavedra era apoyado, dice el texto, por los diputados del interior. Entonces acá tenemos dos posiciones claras en cuanto a esta idea de autogobierno en que estábamos hablando. Como otro momento importante, y se los menciono por arriba ahora porque lo vamos a hablar en la segunda parte del texto, el autor hace mención en 1811 a una movilización, ¿sí? Movilización de miembros del Bajo Pueblo, ese fue el nombre que tuvo,
Aquí se inaugura, como bien dice el autor, una práctica para presionar o remover los gobiernos, que va a ser fundamental en las etapas posteriores. ¿Sí? Esto igual lo vamos a volver a ver en la segunda parte del texto, que habla específicamente de la participación popular en este periodo. Pero ahí les da algunos datos más de la movilización para poder ponerla en contexto. Esta agitación lo que provoca es un revuelo, ¿sí? Una movilización, una agitación que provoca la remoción de la Junta y nace el primer triunvirato. En el primer triunvirato, como dice el autor, tenemos una situación bélica compleja. Belgrano obtiene una victoria en el norte que detiene el avance de los leales al Consejo de Regencia y no se logra, los revolucionarios no logran tomar Montevideo. El triunvirato es tratado sí, es tratado de moderado, ¿sí? Por así decirlo, se lo presiona, es presionado por un grupo morenista. Este grupo morenista, tengan en cuenta esto que hablamos de las posiciones, se organiza en un movimiento que se denominó la Sociedad Patriótica. Esta Sociedad Patriótica se fusiona con la Logia Lautaro. También esto lo mismo, en cuanto a la logia y saber qué era y todo lo que implica, vayan también a otros textos, búsquenlo porque si no se van a perder y es un movimiento que tiene mucha importancia, ¿sí? Seguimos igual hablando un poco más de la logia. En 1812 la logia derriba al gobierno, al primer triunvirato, y tenemos el segundo triunvirato. Ahora bien, esta logia tenía ciertas premisas, ciertos objetivos. ¿Cuáles eran estos objetivos? Primero, ganar la guerra contra los enemigos de la revolución. Sepan que estaban de este lado radical, ¿sí? del autogobierno. Querían la independencia absoluta, estaban de acuerdo con el centralismo, y también estaban de acuerdo en concentrar todo el poder en un director supremo, ¿sí? Tienen primer triunvirato, segundo triunvirato, de 3, y después pasamos al directorio, ¿sí? El poder en la figura del director supremo. Para la logia, el gobierno se basa, como dice acá el autor, en el manejo secreto e inconsulto, ¿sí? Y procuran imitar esta participación popular. Más o menos esos son los objetivos centrales de la logia. Vayan al texto que los tienen mucho más explicados, pero para hacerlo rapidito así llegamos a ver todo. Ahora tenemos un acontecimiento de los más importantes, que es la asamblea del año 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de la asamblea? ¿Saben cuáles eran los objetivos y se lograron los objetivos de la asamblea? Ahora sí, Lucía. Los hijos de esclavos ya dejaron de ser esclavos y los vientres libres. Bien. Antes de eso, a ver, ya lo que decía Mili. Primer tema, los objetivos. ¿La asamblea del año 13 cumple los objetivos o no los cumple? ¿Cuáles son los objetivos? Los que decía Lucía hoy, constitución e independencia. Eso, como el Padre Nuestro, como decían las abuelas. La asamblea del año 13 no cumple esos dos objetivos, que eran para la que fue convocada. Y a partir de ahí, sigo lo que arrancaste, que es toda la tarea legislativa, que por eso la rescatamos, y por eso se estudia, y por eso ha sido tan importante, porque más allá de no haber cumplido los objetivos, da toda una serie de indicios de una construcción de antecedentes
constitucionales, en distintas leyes, de lo que son los proyectos de nación, de los distintos proyectos de constitución que son importantes, pero bueno, sigan ahí. Bueno, entonces, resumen, anótense. No declara la independencia ni dicta la Constitución. En cuanto al avance legislativo, se los voy a decir yo, así vamos avanzando. Tenemos la libertad de vientres, ¿sí? Que es lo que dijo la compañera, todos los hijos de esclavos, a partir de ese momento serían libres. Tenemos la suspensión del tributo indígena, se deja de jurar también fidelidad a Fernando VII, también se da la abolición de los títulos de nobleza y la Inquisición, que este es un antecedente casi directo a la Constitución, ¿sí? A lo que va a ser el artículo 16 de la Constitución actual, y también se prohíbe la tortura, ¿sí? Tengan en cuenta todos estos ítems que yo les fui mencionando. Después, el autor nos plantea el problema con la banda oriental, ¿sí? ¿Qué pasaba con la banda oriental? Criticaba el centralismo, ¿sí? En el razonamiento de, si se habla del retorno de la soberanía al pueblo, ¿por qué Buenos Aires tiene esa preeminencia sobre las otras provincias? ¿Sí? La banda oriental, con Artigas, ¿sí? Como líder de este levantamiento, plantea un sistema confederal basado en la igualdad entre las provincias, lo que genera que se los rechace de la Asamblea del año 3, ¿sí? De lo que hablábamos antes. Artigas, apoyado por Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y las zonas jesuíticas, conforman la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? De acá tengan en cuenta esta crítica al centralismo, la figura de Artigas como líder, y este rechazo de la Asamblea del año 13 y lo que plantean del sistema confederal. Vuelvan al texto y léanlo a fondo, pero eso es lo más importante. En 1815 el autor habla de una división, ¿sí? Tenemos interior contra centralismo. Tenemos una crisis económica por los efectos de la guerra y la separación del Alto Perú, y tenemos en el contexto externo la vuelta de Fernando VII. Con todo este contexto de división, de crisis, se provoca una agitación popular que destituye al director supremo de ese momento, Alvear, y asciende lo que el autor denomina el poder conservador de Juan Martín de Pueyrredón. ¿Sí? Sepan esto, la división, las crisis y cuál es el resultado. Y ahora vamos a otro acontecimiento de los más importantes, que es el Congreso de Tucumán. Y les vuelvo a preguntar lo mismo que con la Asamblea del año 3. ¿El Congreso cumple con los objetivos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay independencia? ¿Hay constitución? Sí, logró la independencia. Bien. Tenemos el objetivo de independencia cumplido. Pero la Luego, Constitución en no el cumplía, ¿no? Congreso, perfecto. En la Constitución, no. Entonces, independencia sí, Constitución no, como los dos grandes objetivos. En Tucumán no se establece forma de gobierno, ¿sí? Eso es importante. No hay una idea de identidad nacional todavía. Y para destacar también que los pueblos libres, ¿sí? Liderados por Artigas, se consideran ellos mismos independientes, ¿sí? Un poco más adelante vamos a tener la Constitución del 19, que acá el texto hace una mención muy por arriba que no les alcanza para estudiarla, así que complétenla con las otras lecturas. Tenemos una Constitución centralista, ¿sí? Que no se llega a aplicar. Esto es básicamente lo que el texto dice de la Constitución del 19, así que vayan un poco más a fondo con las otras lecturas. Tenemos después, bueno,
el fin del directorio en 1820. ¿Sí? En el primer subtítulo, esto es lo más destacable. ¿Sí? Léanla igual completa y completen todas las ideas. Yo les fui dando un punteo como para que tengan, que no se les vaya pasando ningún tema. Ahora pasamos a la segunda parte del texto, que son los cambios revolucionarios. Tenemos la configuración de 4 configuraciones nacionales. ¿Sí? Tenemos Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Después tenemos un cambio, ¿sí? Pasamos de 1810, de ser súbditos, a 1820 a ser ciudadanos republicanos, dice el texto. ¿Sí? Sepan que la construcción de la ciudadanía como idea va a llevar tiempo, ¿sí? Que es lo que dice el autor. Comenzamos la etapa, ¿sí? Fíjense que acá el texto como que vuelve al principio y va como va y viene. Se comienza ejerciendo el gobierno de hecho y no de derecho, eso es lo que menciona, y habla de la discusión en cuanto a la forma de gobierno, que teníamos 3 posturas. Los que optaban por la república, ¿sí? Que eran Artigas y la Banda Oriental, quienes elegían como forma de gobierno la monarquía extranjera europea, y otra línea de ideas que sostenían la monarquía americana, ¿sí? Entre ellos Belgrano, por ejemplo. El autor dice que las ideas monárquicas siguen, digamos, estando hasta 1820. Habla también del republicanismo, ¿sí? Fíjense este término, también, si no les queda del todo claro, búsquenlo, traten de armarlo con lo que dice el texto y también con las otras lecturas. Dice que el republicanismo obtuvo aceptación popular, lo que logró que el pueblo se identificara con la causa patria, ¿sí? Después, bueno, habla un poco de la economía, que eso léanlo ustedes, y habla de cambios en la cúspide social, ¿sí? El surgimiento de la clase terrateniente, de los estancieros, ¿sí? Que reemplazan a los comerciantes. Habla también de que los sectores de la élite empiezan a abocarse a la política, también empiezan a intervenir las mujeres, ¿sí? En esto de comentar sobre la política, y luego se comienza a invocar a otros sectores. Y lo que dice el autor es que la participación popular fue fundamental en esta época. Y acá hacemos la conexión al último subtítulo, y ya terminamos, que es la participación popular en la provincia de Buenos Aires. Tenemos, el autor nos habla de cuáles eran los motivos, ¿sí? Que tenían los plebeyos para participar, ¿sí? Fíjense que en la primera parte hablamos de la movilización de los miembros del bajo pueblo, ¿sí? Que ya le dije que lo íbamos a ver más adelante, es ahora. Los sandinistas organizan esta agitación de la clase baja de la sociedad, ¿sí? Para quitar del medio, digamos, a los morenistas, ¿sí? A esta posición más radical. Se apela al pueblo, ¿sí? Este pueblo, ¿quién era, no? Vamos, se los voy a leer rapidito para que ustedes vean, igual después lo tienen acá. Dice, la pertenencia al mundo popular estaba determinada por el color de piel, si se trataba de negros, pardos o trigueños, por la falta de respetabilidad, por la pobreza, la ocupación laboral, la lejanía del poder político, la situación de dependencia con respecto a otros y las dificultades para poder formar un hogar y espacios de sociabilidad compartidos, ¿sí? Hablan de los artesanos contra el proletariado urbano y también los esclavos, ¿sí? Como para que tengan, igual está acá en el texto.
se apela a el pueblo, ¿sí? A estos yo les leí recién. Entonces, ¿qué motivos tenían los plebeyos, vamos a nombrar al grupo, al pueblo, para participar en estas agitaciones populares? ¿Sí? Hay que encontrarle un motivo. Uno de esos motivos es que estas agitaciones estaban conducidas por los alcaldes de barrio, ¿sí? Que eran muy respetados en ese momento. Y segundo, el autor habla de que el petitorio de la revolución era muy claro, ¿sí? Exigía la expulsión de los españoles. Entonces, esas dos cosas, sumadas a otros contextos también, es lo que moviliza al pueblo. Entonces, es necesario encontrar estos motivos. Y comienza acá a hablar el autor de las relaciones clientelares, que lo explica también un poquito más abajo. Tenemos que se acude a la fiesta política, ¿sí? ¿Qué es esto? Son la presencia popular en celebraciones públicas y las celebraciones politizadas, ¿sí? Creo que el texto da un ejemplo de el aniversario de la Revolución en la plaza. Comienzan estas fiestas a ser sumamente politizadas, ¿sí? Trasládenlo, no mucho menos, a la actualidad, ¿sí? Lo que conlleva las movilizaciones más grandes en las plazas, ¿sí? Piénsenlo, que esto sigue siendo más o menos parecido. Después habla el autor de los motines, ¿sí? Menciona creo que 3 movilizaciones de las tropas, también léanlas ustedes, tienen la del Regimiento de Patricios, las del tercer tercio cívico y el motín del segundo y el tercer tercio cívico. Después, y quiero mencionarles esto porque ya veo la hora y ya tienen que arrancar los chicos, ¿cuáles eran estas razones, básicamente, de la participación popular? Tenemos el odio a los españoles, la adhesión a la causa patria, el igualitarismo, ¿sí? Esta idea de ser iguales, la disolución del sistema de castas, que el autor acá les dice que no es inmediato. Después habla de la población negra, cuyo objetivo era la libertad, mediante el ingreso al ejército por un lado, o por la esperanza de la libertad de vientres, por lo que en este periodo se encuentra debilitada la esclavitud. Otros motivos son los derechos ultrajados, esta obediencia al cabildo, y menciona el autor el clientelismo político, ¿sí? Esto que yo les hablaba de las relaciones clientelares. Es esta influencia barrial para mover estas multitudes, ¿sí? Y por último habla, bueno, esto del clientelismo, el autor habla de en los mercados, en las calles, en las pulperías, ¿sí? Esta difusión, comienza la difusión de rumores, la lectura de la prensa, las discusiones políticas en estos espacios, ¿sí? Que son más normales, si quiere decir, donde cualquiera en ese momento podía estar, no es necesario que participara activamente en la política, ni fuera funcionario, ni mucho menos. Y por último, solamente les dejo ahí la idea de otro de los motivos, la politización de los espacios de sociabilidad, ¿sí? Esto es lo que les dije recién, pero como en una palabra, en una frase concreta para que lo tengan ahí subrayado. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Esta parte fue un poco más rápida porque ya la hora me estaba corriendo, así que si tienen alguna duda o quieren repasar algo. Ahí, chicos, cuestiones centrales, me parece que aparece como lo marcaba Mili, el uso del espacio público, los nuevos actores sociales, los nuevos sectores que se visibilizan,
que condicionan los gobiernos. Y esto del uso de espacio público, yo el jueves lo decíamos, ¿se acuerdan? El jueves pasado estaba toda la cuadra de la municipalidad, estaba todo tomado. Bueno, a ver, eso es, cuando hablamos de uso del espacio público, en ese periodo el autor marca que aparecen esas cuestiones. La cuestión de la participación de la mujer, esto es central, que es algo que estaba inexistente prácticamente en nuestra historia, pero que nos marca el autor cómo muchas de las mujeres formaron parte de esto. El ejército, cómo participó en cada uno de estos movimientos, y entender esto de que al no haber una organización de Estado de Derecho todavía, el hecho de hacer del uso de la fuerza, del condicionamiento, era algo utilizado por los distintos sectores políticos, que a veces ha sido hasta analizado, y lo vamos a ver en la segunda parte, o se ha pretendido equiparar a los hechos de violencia o a los hechos producidos por los distintos golpes de Estado con estas situaciones, que son claramente muy diferentes, porque acá estamos en un Estado preconstitucional, preindependentista en muchos casos, pero esos puntos que les marcó Mili son centrales, porque visibilizan y ponen en cuestión algo que en general nosotros no teníamos. ¿No hay dudas sobre esta lectura? Viste, fuiste clara, Mili. Bueno, arrancamos, chicos, con la lectura de Ternavasio. Dale. Bueno, arranco yo. Si escuchan ruido de gatos, no sé qué está pasando afuera, pero bueno, es un lío. Pero bueno. Bien, con Octavio. Bueno, voy a Terrible. cerrar la ventana. Un segundo, Bueno, a lo largo de la pandemia hemos tenido muchos episodios, hemos tenido gatos que han pasado por nuestras cámaras, hemos tenido chicos que nos han roto y tirado Pero cosas. encima, yo vivo en un Bueno, edificio, o sea, no yo sé qué digo, está pasando. yo digo casi un cuatrimestre en obra con el con el percutor Sí, acá, terrible. así que bueno, cosas que Terrible. pasan. Bueno, muy oportuno. Se me acaba de arrancar. Bueno, seguimos, nada. Bueno, con Octavio vamos a hablar de la siguiente lectura, que es la lectura de Marcela Ternavasio, sobre el capítulo que habla de la unidad imposible. Primero lo que les digo, sí, como siempre, es que analicemos ese párrafo de resumen, que no lo voy a leer porque estamos medio jugados con el tiempo, pero bueno, para que ustedes vayan ahí, es lo primero que aparece, y ahí ya van a tener un resumen de todo lo que se habla en el capítulo. Primero, antes de adentrarnos un poco en lo que es el análisis de los puntos más importantes, lo que quería que hagamos es de situarnos, como siempre decimos, en el contexto de lo que va a tratar la autora. A ver, venimos bastante bien porque tenemos el paso de la lectura de Emily, que ya algunos conceptos ya nos dio, pero la realidad es que, a ver, ya estamos hacia 1820, pasaron más de 10 años de la Revolución de Mayo, más de 5 años desde la independencia, y todavía seguimos sin tener una constitución, sin tener una organización, digamos, consolidada, pero suceden ciertos hechos que vamos a ir analizando juntos, sobre todo, digamos, a nivel internacional, que van generando una presión para que Argentina, bueno, lo que después va a ser Argentina, ¿no?, vaya logrando al fin una unidad político-estatal. Entonces, con este fin de tratar de lograr al fin una constitución, es que se convoca para 1824 a un Congreso Constituyente, ¿sí? Que la primera disposición que sancionan es la ley fundamental. Y esto, a modo de comentario rápido, se reúnen en lo que hoy es la Manzana de las Luces, así que si alguien visita Buenos Aires y quiere visitar el recinto lo puede hacer. Pero bueno, lo importante es que esta es la primera disposición, la ley fundamental. ¿Alguno me puede explicar un poco en qué consistía esta disposición? Era tener un presidente o la... ¿Puede ser? Esa es otra de las leyes que vamos a ver. La fundamental es la primera que aparece. ¿La ley fundamental es la del pacto federalista? No, o sea, la ley fundamental, a ver, vamos a hablar de cero. Era la que le daba la autonomía. Se mezclaron los conceptos. A ver, Coti, que
¿Qué es? tipo, le iba a dar la autonomía a cada provincia. Claro, bien, viene como por ahí la cuestión, o sea, está un poco encaminado. A ver, esta ley básicamente lo que dice, ¿sí? Es que hasta tanto, ¿sí? No se sancione una constitución, ¿sí? Las provincias se iban a regir por sus propias instituciones, ¿bien? Y que iban a delegar, ¿sí? Provisoriamente, en lo que era el gobierno de Buenos Aires, ¿sí? Las facultades que le corresponderían, en su caso, al Poder Ejecutivo Nacional. Y bueno, ¿cuáles son esas facultades, por ejemplo? O sea, la más importante para este momento, que quién era el que estaba encargado de llevar adelante las relaciones exteriores. Entonces, esta ley fundamental sí le otorga, entonces, al gobierno de Buenos Aires estas facultades, que a cargo del gobierno de Buenos Aires estaba Las Heras, quien va a ser quien se encargue de las relaciones exteriores, y también quien tenga la facultad de, digamos, hacer propuestas y ejecutar todo lo que iba dictando ese Congreso de 1824. Un paréntesis Eh, cortito con lo que dice Ana, para que lo analicen y ustedes, eso que Ana, así como les insiste siempre con el tema del resumen en la lectura, el programa. El programa, ¿cómo llama este periodo? El periodo de la disgregación. O sea, lo que se disgregó fue el gobierno nacional. ¿Eh? Y fíjense cómo la ley fundamental viene a remarcar algo que ya yo les planteo hoy, que la lectura está claro: el reconocimiento de las instituciones provinciales. Es decir, la ley fundamental está diciendo, a ver, las provincias tienen cada una su organización, y las reconocemos, y les da el estatus a todas las provincias, que es una cuestión importantísima, porque teníamos la cuestión entre Buenos Aires con las provincias del interior. Esto nos había generado muchos conflictos en la primera década revolucionaria. La ley fundamental marca esto que es central, es el reconocimiento institucional de todas las provincias. A partir de ahí, fíjense todo lo que les va marcando. Por eso, hasta el nombre, chicos, es la más importante de este periodo para empezar a desgranar las otras, ¿sí? Bien. Bueno, ahora, un detalle también importante es que Las Heras, o sea, que está en una posición de más poder que el resto, ¿sí? Por esta cuestión de que las mismas provincias se ponen de acuerdo en que él lleve adelante esas facultades, igualmente tiene una postura, ¿sí? De respetar las autonomías de las provincias. Entonces, Las Heras, más allá de ser el gobernador de Buenos Aires y de tener estas facultades extras, respeta, ¿sí? La autonomía. Entonces acá vemos que por ahora, ¿sí? En este momento, en 1824, que se sanciona esta ley, tenemos una especie de consenso entre las provincias, entre Buenos Aires, de que todavía no era el momento para ya sancionar una constitución, ¿sí? Y que en el caso de que se sancione una constitución, las provincias iban a tener la facultad de rechazarla, que esto es algo también importante. Entonces, por ahora hay como un momento de paz y de consenso que se rompe, ¿sí? De vuelta, o sea, ese status quo se rompe por dos razones fundamentales, que acá la lectura lo marca bien, así que bueno, voy un poco rápido, que es, primero, esto que yo decía de que Las Heras defendía la autonomía de las provincias, ¿sí? Pero dentro de lo que es, digamos, los dirigentes de Buenos Aires, ¿sí? Hay otro sector, ¿sí? Que apoyaba a Rivadavia y que lo quería a él como próximo presidente, que no estaba a favor de esta idea de que las provincias tengan tanta autonomía. Entonces esto es como una discusión que empieza a surgir, y por otro lado, crece la tensión en Buenos Aires, porque básicamente teníamos una guerra a la vuelta de la esquina, porque había un conflicto con la banda oriental, que ahora después también vamos a profundizar un poco. Entonces, estas dos cuestiones sí hacen que se empieza a tambalear un poco este consenso que se había adquirido desde la ley fundamental. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Bueno, y ahora pasamos a 1826, a principios de 1826, que acá vienen otras dos leyes, que acá sí, lo que decía el compañero, a ver, que era lo que regula, ¿sí? La segunda de las leyes, que es la ley de residencia. Esta ley que regulaba, a ver, que ya alguno había comentado por ahí. La ley de presidencia. Sí, perdón. Ah, que se creaba un ejecutivo permanente.
que, bueno, que fue Bien, nombrado perfecto. presidente. No sé, sí, no sé qué dije, que lo debo haber mareado todo. Bueno, Residencia, por bien. eso no entendí. Ah, ay, no, perdón, sí, la ley de presidencia. Bueno, entonces, como decía la compañera, se crea un ejecutivo permanente. Rivadavia finalmente es nombrado presidente, ¿sí? Y esto genera un debate también, ¿por qué? Porque muchos consideran que esta segunda ley, ¿sí?, viola lo que establecía la ley fundamental, o sea, esta cuestión que nosotros habíamos analizado previamente. Ahora, entonces Rivadavia finalmente asume la presidencia, ¿sí? Pero en un contexto bastante complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estábamos en 1825, donde se había declarado la guerra a Brasil, ¿bien? Bueno, por causas que después vamos a analizar, porque si no me voy a meter de más. Pero bueno, cuestión, en 1825 estamos ya en guerra con Brasil, y además estábamos frente a una división interna muy profunda entre estos dos bandos, ¿sí? Entre los unitarios y entre los federales. Los unitarios, ¿sí?, ¿qué era lo que querían? ¿Sí? Una forma de gobierno de unidad y centralizada, ¿bien? Mientras que los federales buscaban una forma de gobierno que respetara justamente la soberanía de las provincias. Entonces, vemos que hay muchas tensiones, ¿sí?, durante esta época que estamos analizando. Pero bueno, o sea, seguimos con las tensiones hasta que llega un momento que todo explota, pero bueno, mientras tanto, vamos a analizar la tercera de las leyes, ¿sí?, que es la ley de capitalización. Bien, esta ley de capitalización, ¿qué es lo que establece? Poner a una provincia como base, ¿puede ser? No, no provincia, sino que va a establecer una capital, La capital, ¿sí? claro. Claro. Bien, acá, bien, vengo quedando contesta la capital de Argentina, bien. Entonces, Buenos Aires, ¿sí?, se declara como capital del poder nacional. Y también, bueno, hay una reorganización, ¿no?, como consecuencia de esta decisión de la provincia de Buenos Aires en dos, ¿sí?, en la provincia del Salado y la provincia del Paraná, que esto lo van a poder leer un poco más profundo en la lectura, pero quiero ir rapidito. Pero bueno, lo importante de esta ley de capitalización, ¿sí?, es las consecuencias que trae, y que las consecuencias eran, digamos, bastante predecibles. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros estamos determinando, ¿sí?, como capital a Buenos Aires, eso no iba a caer muy bien entre los porteños. ¿Por qué? A ver, porque la provincia, al perder Buenos Aires, ¿sí?, iba a perder su mayor fuente de ingresos, ¿sí?, que era la aduana. Entonces, acá arrancamos con un tema que es fundamental en la materia y que lo vamos a ir viendo en las siguientes lecturas, porque esto no se soluciona hasta mucho después. Pero bueno, acá ingresa esta cuestión de la aduana, ¿sí? O sea, de este debate en torno a si ponemos la capital en Buenos Aires, si la establecemos en otro lado, y qué es lo que pasa con los ingresos de la aduana. Ahora, siguiendo un poquito con la lectura, acá la autora nos habla un poco de lo que es la Constitución, ¿sí?, de 1826. A ver, se sanciona una Constitución en 1826 con dos cambios respecto a la Constitución de 1819, que algo vieron en la lectura recién, pero bueno, como dijo Mili, hay que profundizar un poquito en esto porque la lectura queda medio floja. Pero bueno, hay dos cambios fundamentales. Primero, se cambia la denominación de Provincias Unidas a lo que es República Argentina, o sea, ya ahora tenemos nombre consolidado de República Argentina, y se adopta finalmente una forma de gobierno. Ahora, ¿qué forma de gobierno se adopta? Bueno, una forma representativa, republicana y consolidada en unidad de régimen. Entonces, guarda, porque si acá estábamos viendo que había tensiones entre qué, digamos, modelo íbamos a adoptar, claramente que no era que era unánime la decisión, ¿sí?, de que sea una unidad consolidada. Entonces, medio que está bien, sí, sancionar una constitución, pero esa república que se forma, ¿sí?, no se hace en un contexto, digamos, favorable. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, lo que venimos analizando y que ahora van a ver bien en profundidad con Octavio cuando yo termine con esto, que es esa división interna que había, porque no todos estaban de acuerdo en la forma política que se tenía que implementar.
Y por otra parte, algo que ahora vamos a profundizar un poquito, que, a ver, estábamos en la mitad, en el medio de una guerra, ¿sí?, contra Brasil. Entonces, esta constitución medio que, bueno, ya, digamos, nace con problemas. Y es importante, yo ahora no puedo hacer mucha mención porque ya tengo que ir terminando, pero hay una cápite dentro del texto que habla del manifiesto de 1826, que está bueno que lo lean porque básicamente es como, digamos, plantea las ventajas que tenía la consolidación, la unidad de régimen, digamos, como para convencer, digamos, que esa era la mejor solución. Pero bueno, eso lo pueden leer porque no tienen problema. Ahora bien, entonces, ahora en un ratito, en 5 minutos, Octavio va a profundizar sobre esas divisiones internas, ¿sí?, que no hacían que sea un un contexto favorable para la Constitución, pero ahora vamos a analizar un poquito lo que es cuál era el contexto externo, ¿bien? Y acá viene la guerra contra el Brasil. ¿Alguno me puede decir así brevemente por qué se había iniciado la guerra? La lectura Brasil. es de Marcela Ternavasio, La unidad imposible es el capítulo. Sí, ¿quién había hablado? Perdón, que interrumpí. Yo, yo dije que por lo que recuerdo, la guerra con el Brasil fue porque Brasil invadió Uruguay, lo que era la banda oriental, y Argentina lo reclamó porque era una provincia. Y bueno, Argentina logró tomar Montevideo, mandaron un enviado de Argentina a Brasil y ayudó a Inglaterra y terminó siendo Uruguay. Bien, país perfecto. que cuando básicamente. El resumen, me encantó el resumen ahí spoileando cositas, pero bueno, bien, perfecto. Entonces, la guerra básicamente vemos que inicia, ¿sí?, por esta cuestión de que, bueno, Brasil reclamaba, pero Argentina, ¿qué dice? Bueno, no, la banda oriental es una provincia nuestra. Entonces ahí estalla la guerra, estalla el conflicto, y hay una medida, ¿sí?, que toma Brasil y que básicamente le complica la vida a Argentina, ¿sí?, que es el bloqueo naval. Entonces, esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, Brasil entonces establece esta medida, hace que no se permitía el ingreso, ¿sí?, de barcos extranjeros al puerto de Buenos Aires, y esto afectaba claramente el comercio, por lo tanto se genera una crisis económica, crisis que afecta a todas las clases sociales por igual, o sea, y eso se pone manifiesto en la lectura claramente, pero que además de afectar a los argentinos, ¿sí?, a los ciudadanos de Buenos Aires, afecta también a otro actor que aparece acá en escena, que, como decía la compañera, Inglaterra, ¿sí? Inglaterra se ve perjudicada en sus intereses económicos en el Río de la Plata por el conflicto que se estaba suscitando. Entonces, ¿qué hace? Interviene, ¿bien? ¿Cómo interviene Inglaterra en el conflicto? Bueno, manda un enviado, un mediador, ¿sí?, que básicamente lo que hace es proponer una solución al conflicto, y esa solución al conflicto, como también decía la compañera, era directamente la independencia, ¿sí?, la independencia de la banda oriental. Entonces, bueno, claramente que con esta cuestión de la presencia de Inglaterra, bueno, eso es finalmente la solución que se llega a adoptar. Pero lo último que quería mencionar y hacer mención es a cómo se cierra toda un poco la cuestión y cómo también esto va a impactar en lo que les va a explicar Octavio, porque resulta que, como decía también la compañera, el gobierno envía, ¿sí?, a una persona para tratar de acordar el fin de la guerra, ¿sí?, y entonces envía a Manuel García, que se llama. Y Manuel García se excede en las instrucciones que Rivadavia, digamos, le había otorgado, ¿y qué hace? Sí, finaliza la guerra, pero firma un acuerdo muy desventajoso para nosotros. O sea, un acuerdo que era un triunfo, digamos, absoluto para Brasil, porque básicamente, a ver que lo tengo acá, aceptaba que se incorpore la banda oriental a Brasil, al imperio, y encima también la libre navegación de los ríos. Entonces vemos que el acuerdo a que se llega por este enviado no nos conviene en absoluto, y cuando, digamos, vuelve, claramente que todos empezaron a estar en contra, o sea, porque básicamente habíamos perdido la guerra a través de este acuerdo. Entonces, Rivadavia, ¿sí?, desconoce básicamente este acuerdo que se había realizado,
pero después termina renunciando a su cargo de presidente, por lo tanto viene quien lo, digamos, suplanta, que es Vicente López y Planes, que ya a esta altura, o sea, a ver, un desastre la situación externa con este acuerdo que habían firmado que era una vergüenza para el país, sumado a que no había mucha, digamos, ya Rivadavia no tenía tanto apoyo, Vicente López y Planes menos todavía, porque había una discusión interna. Entonces, este presidente nuevo asume, pero no tiene nada de legitimación, o sea, tenía mucho descrédito por parte de los ciudadanos. Entonces, la realidad es que, básicamente acá, el párrafo final de lo que me tocaba decir a mí, dice que tal descrédito condujo a la renuncia del presidente provisional y a la disolución del Congreso. Y dice, ambas autoridades morían de muerte natural y junto con ellas la última tentativa durante la primera mitad del siglo XIX de conformar una unidad político-constitucional con las provincias que habían quedado del virreinato. Entonces, más o menos con esta síntesis del final de esta primera parte de la lectura, vemos, y se nos explica un poco también el título del capítulo, ¿no? Que en estas idas y vueltas vemos que hay un consenso, pero que después explota todo y vuelve a haber caos. Y bueno, y ahora, hablando de caos, va a seguir Octavio, así llegamos bien en tiempo, con lo que es estos problemas que había en el ámbito interno. ¿Sí? Bueno, buenas chicos, ¿cómo están? Yo voy a seguir justamente a continuación de donde terminó Ana. Estamos, bueno, en la unidad imposible, ¿no? Estamos en la página 161, en la parte que el título que dice Guerra Civil. Entonces, fíjense que, como dijo Ana, el conflicto que tenía Argentina con Brasil lo llevó a un nuevo conflicto interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, ya el subtítulo es un spoiler, el legado del fracaso constitucional. Dice, luego de la disolución del Congreso de junio de 1828, se reunió una convención en Santa Fe con pretensión de concretar la tarea incumplida, pero esta iniciativa quedó frustrada casi de inmediato por las rencillas dentro del propio campo federal. Esta parte que van a ver conmigo es casi 100% todo es sobre el conflicto entre unitarios y federales. Por eso es que tienen que tener muy bien en claro ese concepto. Y bueno, ¿qué es lo que pasa después de Vicente López y Planes? ¿Alguno sabe? ¿Quiere ir ya diciéndonos? ¿Quién es el siguiente presidente? ¿Hay un presidente? ¿Cómo quedan las provincias? ¿Uno se acuerda? Página 161. En esta parte, chicos, por ahí, que es estas 2 décadas, no nos avíamos los chicos. Los chicos en su momento habían hecho un trabajo que era muy lindo y estaba muy bueno y era recontra práctico para estudiar, no sé si andará dando vueltas por ahí. Para identificarse, háganse una línea de tiempo. Por ahí para marcar esas cuestiones, porque vamos, venimos, se rompe, tenemos gobierno nacional, se desarma, y es muy difícil a veces sostenerlo en eso, pero por ahí como ayuda ustedes para irlo marcando, el tema de ir marcando, porque tenemos una permanente variación entre lo que son los gobiernos provinciales y la situación a nivel nacional. De hecho, no solo el programa, sino que el estudio historiográfico de todos estos periodos nos va marcando la situación de Buenos Aires, gobierno nacional, y pasamos a las autonomías, donde no nos ponemos a estudiar desde una visión de Catamarca, qué pasaba en Catamarca cuando se desarmaba. Entonces, esto ténganlo en claro y por ahí les va a servir marcarse esas cuestiones para poder ayudarse. Bueno, exactamente. La línea de tiempo la tenemos todavía, después se las pasamos, y también si hay un próximo taller la utilicemos. Pero bueno. Pásensela por ahí, a ver, no estudien solamente la línea de tiempo, pero la línea de tiempo esa que tienen armada de todo este periodo está interesante para ubicarse y tenerla impresa o en un pizarrón cuando van estudiando, más las 2 últimas semanas antes del examen.
Dame un segundo, chicos. Dios mío, yo también acá con las mascotas estamos como locos. Bueno, seguimos. ¿Qué pasó con las provincias? Quedan, otra vez vuelven a una forma autónoma, ¿no? Dice, vuelven a su condición de autonomía y Buenos Aires, bueno, vuelve a la situación institucional previa a la ley de capitalización. Es decir, cada provincia, ¿no?, se empieza a manejar de manera autónoma. Entonces, bueno, también esa línea de tiempo es importante para ir viendo cómo vamos pasando de cada periodo. ¿Qué es decir? ¿Qué nos volvemos a encontrar? Con una situación parecida, pero no similar, a lo que se denomina, que está mal, pero bueno, es el término que usan mucho, que es la anarquía de 1820. ¿Vio alguna de las características de por qué no es igual a ese periodo? Están marcadas, son 3 o 4. ¿Ninguno se acuerda de ninguna? Bueno, si no las vamos nombrando, así lo vamos terminando y pueden hacer preguntas. Ráyenlo con amarillo, naranja o lo que sea. Sí, Esto. la principal es que no... La similitud principal es que no hay un congreso y se vuelve la autonomía. Esa claramente es la similitud. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no existían los cabildos, como dijo Pachi hoy temprano, que las provincias ya pasan a ser una especie de, digamos, pequeña república con sus poderes diferenciados, pero provinciales. Es decir, cada provincia se regía por sus normas. También algo muy importante, piensen que las provincias no son no sé si ya se han dado cuenta, no son de la misma extensión ni están en el mismo lugar que las provincias actuales. Tienen muchísima similitud, pero no es lo mismo. Eso para que cuando vayamos un poco más adelante, para que lo vayan relacionando. ¿Qué había pasado? Ya no estaba los circuitos mercantiles del Alto Perú, sino que la zona de Buenos Aires y Entre Ríos, ¿no?, Santa Fe, tienen un nuevo impulso en la industria ganadera, enviando sus mercaderías mediante el puerto de Buenos Aires, que ya vamos a ver que va a ser un punto de conflicto. Y los espacios rurales tienen un nuevo, lo que dice los espacios rurales, tienen un pleno derecho, ¿no? Es un surgimiento del poder desde los espacios rurales, sobre todo con un emergente que en 1820 estaba emergiendo y ya luego se consolida, es lo relacionado a los caudillos, ¿no?, que serán los nuevos gobernadores de las provincias. Bien, entonces hasta ahí tenemos lo que son las principales diferencias con la situación de 1820. Ya, pasando de hoja, lo que estamos hablando, recuerden, va a ser de un conflicto interprovincial, ¿no? Y que sería una guerra civil. Que esta comienza sobre todo en 1829. El párrafo más o menos de la lectura de la página 166 no es tan importante, o sea, no es que no es importante, sino que habla de diferencias, ¿no?, de qué caudillo conquistó qué provincia, ¿no?, cuál la defendió, cuál se perdió. Está bien que lo lean para entender el contexto, pero la verdad que eso no se pregunta en el examen, eso también tengan en cuenta ustedes, ¿no? Por ahí no necesitan saber, porque vamos a ir viendo que cada provincia va cambiando de situación. Como decía Pachi, simplemente sobre todo nos concentramos en Buenos Aires y las más importantes. Pero acá remarca personajes importantes como son Quiroga, Lavalle, ¿no? Paz, que vamos a ir
diciendo más o menos, vamos a ir diciendo bien cuál era, a qué bando pertenecía cada uno. Entonces, el primer párrafo ya de la página 167 dice, el vertiginoso éxito, ya estamos hablando de, primero dice, confederación sin constitución, también, ya está hablando que va a haber esta autonomía, dice la Liga del Interior, que es lo que vamos a estudiar ahora. Dice, el vertiginoso éxito obtenido por el general Paz con las fuerzas militares tan reducidas solo se explica por la debilidad del bloque adversario. Paz, recuerden que era unitario, ¿no? Y él cuando vuelve de la guerra de Brasil, ¿no? Es elegido gobernador de la provincia de Córdoba. Entonces tenemos Paz, que es unitario, y referente, ¿no? de Córdoba. ¿Qué es lo que dice? Pues su ejército no era tan grande, sino que el resto de las fuerzas militares eran muy reducidas. Piensen que al no haber un gobierno central, cada provincia no contaba con tantos recursos. Y tampoco se olviden que la guerra contra España no había terminado todavía. Es decir, en el norte todavía había peleas contra las tropas realistas. Entonces, imagínense el desgaste que esto le llevaba a los ejércitos y a las poblaciones. Después Hay lo tenemos. una cosita, Octavio, que Sí. me parece que voy a marcarles, que me parece que es interesante y además en el programa lo tienen. Los caudillos, cuando se habla de los caudillos, y hay algo de la lectura también lo marca, es importante salir del concepto por ahí que nosotros tenemos en la cabeza de que el caudillo es el gaucho, que los caudillos eran incultos. La verdad es que los caudillos, y más en este periodo, que terminaban siendo los gobernadores de la provincia, eran las personas que pertenecían a los sectores sociales más altos de cada una de las provincias, que tenían las relaciones económicas, políticas, y con el ejército, con las milicias provinciales, que en muchos casos de ellos eran terratenientes. Vamos a ver la aparición en el periodo, o la influencia de Rosas, que se empieza a ver. Y además, el ejercicio del poder del caudillo tiene que ver también con que la organización con funcionamiento y división de poderes como nosotros tenemos hoy en día no existía. Entonces, el caudillo, que era el gobernador, que era la persona influyente, que pertenecía al sector social más influyente, más económicamente también, de cada provincia, ejercía prácticamente y tenía el control en los distintos poderes. Entonces, entender estas cuestiones con lo que es la figura del caudillo, porque durante mucho tiempo el estudio historiográfico apuntaba a que el caudillo era el bruto, el inculto, el gaucho, que tiene que ver con esa estructura que da la escuela clásica historiográfica en un momento. Pero bueno, esto era lo que ocurría en realidad. Entonces, ustedes cuando empiezan a ver y a individualizar algunos, y les pongo algunos de los nombres nada más, que por eso lo de marcaba Paz, lo que marcaba yo de Rosas, lo que después vamos a ver qué pasa con Urquiza, con López Jordán, el mismo Quiroga. A ver, Quiroga, porque era patilludo, no era inculto. Muy por el contrario. Era uno de los caudillos más cultos, con más desarrollo educativo, con más poderío económico y social en la provincia a la que pertenecía. Entonces, desterrar esas cuestiones para entender, porque si no, ¿cómo se explicaba que en toda esta desorganización, descentralización que se daba, 4 brutos tuvieran el poder en el interior? Es inexplicable. Salvo que sea una construcción de un relato histórico, nada más. Entonces, verlo, porque además, en lo que pasa en Buenos Aires, y lo dejo seguir ahora a Octavio, a partir del proceso de enfrentamiento, vamos a ver que la solución está dada a través de 2 caudillos. Un caudillo con poder territorial, económico en el interior, y un caudillo con poder militar, como son Lavalle y Rosas. Y a partir de ahí se empieza a reorganizar este sistema de confederación sin gobierno central. Me callo. Exacto. Bien, entonces tenemos a Paz, que era uno de los militares más exitosos y más formados por el bando unitario, y luego lo tenemos a Quiroga, ¿no? Que era un caudillo de La Rioja, que era
federal, ¿no? También un militar de importancia, tratan de invadir 2 veces Córdoba sin éxito ninguna de las 2. ¿Y eso qué es lo que fue la consecuencia de eso? Dice, justamente, la principal consecuencia del triunfo del general cordobés fue la constitución de un bloque opositor en todo el interior, que en nombre del unitarismo intenta erradicar a los federales del conjunto del territorio. ¿Qué es lo que va a decir? Que se van a empezar a aliarse justamente por el miedo que se tiene uno sobre el otro, porque lo que estamos diciendo, piensen que no hay unidades, entonces militarmente los hace débiles. Entonces, primero con la Liga del Interior, los unitarios se van a ir conformando, y luego los federales. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que no había una heterogeneidad en el pensamiento. No es que todos los que eran unitarios o federales eran todos amigos o todos con el mismo pensamiento. Cada uno tenía sus intereses particulares, y vamos a ir viendo cómo se va llevando esto. Eso está bastante bien explicado en esta lectura, de cómo cada uno va a ir en realidad así, llevándose por donde sea mejor para su provincia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a las provincias unitarias, que esto ya, ¿qué dice, no? A ver, ¿quién las iba a comandar? Luego que se unan, primero todavía no se llama Liga del Interior, pero ya van haciéndose pactos de defensa, y quien lo vaya adelante va a ser el general Lamadrid, ¿no? Que es también otro importante unitario. ¿Qué dice? El general Lamadrid, quien ya se había mencionado, participó en las guerras anteriores en los conflictos del interior a favor del grupo unitario. Se apoderó de San Juan, La Rioja, mientras otras divisiones ocuparon Mendoza, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero. El poderío de Quiroga parecía destruido frente al avance de Paz, es decir, Paz y Lamadrid. ¿Qué quiere decir? ¿Qué otras provincias quedaban por fuera si los unitarios ganan todas estas provincias? Son 4 nomás. ¿Quién se anima a decirlas? Que son las que vamos a estudiar ahora. Adelante. ¿Cuál? Una, Buenos Aires. ¿Las otras? ¿Cuáles imaginan que pueden ser? Puede ser Santa Fe, Corrientes y me falta una. Entre Ríos, creo que era. Exactamente, son esas 4. Esas son las que se van a mantener, lo vamos a ir viendo, como federales. Entonces, ¿qué dice, no? Ya a mediados de 1830 los unitarios victoriosos, es decir, de esta conquista que habían podido realizar, buscaron institucionalizar el éxito obtenido tras la formación de una liga, que ahora sí se va a llamar la Liga del Interior, de las provincias, que además de comprometerse a convocar un Congreso Nacional para dictar una Constitución. Fíjense que siempre el conflicto que se está dando durante este tiempo es buscar una Constitución y así determinar una forma de gobierno. Y dice, bueno, dentro del gobernador de Córdoba, el supremo poder militar con plenas facultades para dirigir el esfuerzo bélico, y le retiró a Buenos Aires la representación de las relaciones exteriores, esto que ya lo habían visto. Entonces queda naturalmente excluida de esta liga Buenos Aires y las provincias del litoral, y el así país queda dividido en 2 bloques antagónicos. Bien, ahora, ya pasando a la siguiente página, que es la 170, muestra, ¿no?, acá lo que estábamos hablando, que es las diferencias que se venían dando en las provincias ahora federales. Dice, en Entre Ríos la situación era de absoluta inestabilidad, dadas las disputas regionales entre los distintos caudillos y los grupos de élite de las provincias. Y Santa Fe y Corrientes, aunque más consolidadas internamente, bregaban por reunir un Congreso Constituyente que quedaban dictar una carta orgánica consagrando el principio federal.
Quien no estaba a favor de que se dicte este Congreso era Rosas, es decir, ya estamos viendo dentro de la misma unidad federal distintos conflictos. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero dice que Buenos Aires retomó la iniciativa con el objetivo de formar una alianza ofensiva y defensiva de las provincias del litoral para enfrentar al poderoso General Paz. Luego de varias gestiones, en 1830 se firma el primer tratado entre Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, que quedó excluido Entre Ríos, dada la convulsión interna que sufría por el lanzamiento de López Jordán. Comenzaban así las tentativas que darían como resultado la firma del Pacto Federal. Allí quedaron al desnudo las disidencias entre Corrientes y Buenos Aires. El delegado correntino pretendía acelerar lo más posible la organización nacional para lograr con ella la distribución de los cursos aduaneros y garantizar la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná. Piensen que lo que querían los federales, Santa Fe y Entre Ríos, que se puedan navegar los ríos de forma libre, y Buenos Aires lo que quería era una aduana, que es donde venía todo su poderío. Y además, ellos pedían un proteccionismo económico, mientras que Buenos Aires claramente era más liberal y no estaba a favor de esto. Entonces, acá ya estamos viendo algunas de las internas. Ya tenemos el próximo título, página 161, es el Pacto Federal. En 1831 se firma el Pacto Federal con el artículo número 1 que establece que las provincias signatarias expresan la voluntad de paz, amistad y unión, reconociéndose el principio de libertad, independencia y representación. Y el artículo 16 dice que va a haber una futura reunión del Congreso que tiene que adoptar un principio federal. Pero bueno, como habíamos dicho, Buenos Aires no estaba muy a favor de esto. Le da al Congreso la posibilidad de declarar la guerra y celebrar la paz mediante disposiciones militares que quedaban en manos de las comisiones representativas de los gobiernos de las provincias del litoral. Entonces, este pacto fue firmado por Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Entonces ya tenemos, para 1831, los dos bloques. Todavía Corrientes a este no lo suscribe, pero sí Entre Ríos, que decíamos que tenía un problema interno. Entonces dice, de inmediato iniciaron las operaciones militares para vencer a la Liga del Interior. Recuerden que el otro bando. ¿Quién es el que comanda las primeras acciones? Facundo Quiroga, que hemos dicho que era de La Rioja, y bueno, y ahí explican un poco ya al final cómo empieza a ganar más terreno el bando federal, y un hecho que es clave en este momento es que el general Paz, que era el principal general del bando unitario, por un error entra a un bosque, creyendo que estaba con tropas amigas, y eran tropas enemigas del bando federal que proceden a capturarlo. Que lleva esto a que pierde la Liga del Interior su principal cabeza. Y bueno, dice que allí comenzó la rápida caída de la Liga del Interior, y la Madrid, quien había reemplazado a Paz en la dirección del ejército, fue vencido por Quiroga en la ciudadela de Tucumán en noviembre del 31. Fíjense que el pacto se había firmado en enero. Es decir, en muy poco tiempo el pacto vence a la Liga. El desmoronamiento de la Liga Interior dejó buena parte del territorio bajo el control de los tres principales líderes federales. Esto es muy importante. ¿Quiénes son? Rosas, Quiroga y López. En concordancia con las distintas internas, durante los años siguientes se disputaron entre los tres la hegemonía regional, en sentido de quién iba a dominar, ya todo el país queda dentro del Pacto Federal, quién iba a ser el representante. Recuerden que todavía seguimos con la autonomía de las provincias, no cambiamos todavía. Y dice, bueno, Rosas busca consolidar internamente su poder en Buenos Aires mientras desarrollaba estrategias de alianza en pos de convertirse en un supremo árbitro de la futura confederación. Una vez culminadas las acciones militares, Corrientes advirtió el riesgo que había excluido el Pacto Federal y decidió suscribirlo.
Y acá, claro, dice, bueno, más tarde fue firmado por el resto de las provincias. Entonces, dentro de esto, que ya todas las provincias sean parte del pacto federal, se empieza a ver internas con respecto de quién tiene que, digamos, comandar a toda la confederación. Y bueno, entonces se hace una comisión representativa, pero que Rosas se opuso a la continuidad de esta comisión, ya que no solo competía con sus atribuciones, es decir, con las de Rosas, de las relaciones del exterior, y sino también quitaba el control del futuro Congreso, dado que se hallaba reunido en Santa Fe y le daba la comisión, o sea, esta comisión se hallaba en Santa Fe y López era de Santa Fe y no, me parecía que le daba un poder superior al de Rosas. Acá ya estamos terminando, y que ya esto tiene que enganchar con lo siguiente, que es que Rosas queda con las relaciones exteriores, y la Argentina queda finalmente en una confederación que va a durar hasta 1861, pero bueno, eso va a ser para más adelante. ¿Alguna duda? Si saben esto que les dije, tienen que saber Liga del Interior y el Pacto, quiénes estaban y las ideas que los diferencian. No es mucho más que eso, esta lectura. ¿Alguna duda sobre otras lecturas? ¿Algo que quieran compartir? Nada más ni nada menos que eso. Ah, sí, sí. A ver, una cuestión que me parece que es importante, sepan bien el tema de, por ahí seguramente lo vamos a repasar en el último taller y eso, pero toda la cuestión del pacto federal, la disidencia correntina, todo eso, cómo se genera. Y sepan diferenciar en estas cuestiones que se dan en este periodo, algo que la lectura lo marque, nosotros no lo hemos profundizado, pero que lo han profundizado seguramente en cada una de las comisiones, la diferencia entre Pacto de Cañuelas y Barracas con lo que va a ser la Liga Unitaria y el Pacto Federal. ¿Por qué esto? Cañuelas y Barracas, Andrea puso cara de qué está hablando este chico, por Dios. A ver. Pacto de Cañuelas y Barracas son pactos estrictamente dentro de la provincia de Buenos Aires para la organización de la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a ver que el Pacto Federal tiene como objetivo la organización nacional. De hecho, va a ser uno de los llamados pactos preexistentes, cuando tengamos la Constitución Nacional. Pero esas cuestiones hagan bastante hincapié porque es importante que lo analicen, ¿sí? ¿Dudas? Todas. Ninguna. Así dice que ninguna. Bueno. Si no hay dudas, nos vemos el miércoles que viene. Y bueno, insisto en esto. Aprovechen la semana, los repasos en cada una de las comisiones. Vayan y llévense todas las dudas. Para repasar y ver todos los temas que trataron con cada uno de los docentes, y por ahí en todos los que haya duda, y van a llegar muy bien a la maratón y bien al examen. ¿Estamos? Bueno, Chicos, buen nos fin de vemos. largo, aprovechenlo para disfrutar y para estudiar. Chao, gracias, nos vemos. Gracias, profe. Chao.